Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. El día de hoy vamos a sumergirnos en una de las áreas más complejas y, la verdad, fascinantes de la neuroinmunología, los síndromes neurológicos paraneoplásicos. Estas entidades representan un verdadero desafío diagnóstico y terapéutico, un punto donde la neurología y la oncología se cruzan de una manera absolutamente crítica. Para navegar esta complejidad, hemos trazado una ruta muy clara. Primero, vamos a desentrañar la fisiopatología, el porqué de este ataque inmunológico. Después, veremos cómo se manifiesta esto en la clínica, qué anticuerpos buscar. Luego, entraremos de lleno al abordaje diagnóstico y la crucial búsqueda del tumor. Revisaremos los principios del tratamiento y, para cerrar, vamos a destilar las conclusiones más importantes para nuestra práctica diaria. Muy bien, vamos a los cimientos. Para poder tratar estos síndromes de manera eficaz, es indispensable entender de dónde vienen. La pregunta del millón es, ¿qué es lo que echa a andar toda esta cascada? Y la respuesta está en una respuesta inmunológica que, al tratar de controlar un cáncer, pierde la brújula y ataca a lo propio. Entonces, para ponerlo en claro, los síndromes neurológicos paraneoplásicos son un conjunto de trastornos neurológicos que no son causados ni por el tamaño del tumor ni por sus metástasis. No, son la consecuencia de un ataque a distancia del sistema inmune. Lo que pasa es que el sistema inmune reconoce ciertas proteínas en el tumor, los antígenos son coneuronales, y por un fenómeno de mimetismo molecular, confunde esas proteínas con las de nuestro propio sistema nervioso y ataca. Este diagrama lo explica a la perfección. Fíjense. Todo empieza en el punto A, donde el tumor expresa estos antígenos y despierta una respuesta inmune muy potente. El problema es que los soldados de esta respuesta, tanto los linfocitos T como los anticuerpos, logran cruzar la barrera hematoencefálica y una vez dentro, reconocen esos mismos antígenos en las neuronas. Y es justo aquí donde la historia se divide en dos caminos, dos mecanismos de daño totalmente distintos, que vemos en B y en C. Y aquí está la dicotomía central que lo cambia todo. Por un lado, tenemos el ataque contra antígenos que están dentro de la neurona. Este es un ataque, digamos, cuerpo a cuerpo, mediado por linfocitos T citotóxicos que básicamente le dan a la neurona el beso de la muerte, llevándola a la apoptosis. Este daño suele ser irreversible y, por lo tanto, mucho más difícil de tratar. Pero por otro lado, tenemos el ataque a antígenos que están en la superficie de la neurona. Aquí son los anticuerpos los que causan problemas, bloqueando o alterando receptores y canales. El daño es más funcional y aquí viene lo bueno, potencialmente reversible. Perfecto. Ya que entendimos el porqué, ahora vamos al qué. Dejamos la biología molecular un momento para adentrarnos en la semiología, en cómo se ven estos síndromes en la vida real y qué biomarcadores nos ayudan a identificarlos. Y la pregunta que todos nos hacemos en la clínica es justamente esa. ¿Cómo se manifiesta esta diferencia de mecanismos en los síntomas del paciente? Y sobre todo, ¿cómo nos ayuda a decidir qué hacer? Aquí tenemos a los sospechosos habituales, los anticuerpos clásicos contra blancos intracelulares. Recuerden, estos son más bien marcadores de un ataque por células T, y noten las asociaciones, son increíblemente específicas. Si ven un ANA1 o anti-HU, tienen que pensar casi por reflejo en cáncer de pulmón de células pequeñas. Si ven un PCA1 o anti-YO, sobre todo con degeneración cerebelosa, la búsqueda se dirige a tumores ginecológicos. La presencia de estos anticuerpos, por lo general, nos pone en un escenario neurológico más complicado. Ahora, la otra cara de la moneda, los anticuerpos contra antígenos de superficie. El paradigma aquí es otro. Aunque algunas asociaciones con cáncer son fuertes, como la del receptor GABA-B, en otros casos la asociación es mucho menor o incluso puede no haber un tumor. Pero lo más importante para nuestro paciente es el pronóstico y el tratamiento. Como el daño aquí es directo por anticuerpos, la respuesta a la inmunoterapia tiende a ser significativamente mejor. ¿Y cómo los encontramos en el laboratorio? Bueno, la inmunofluorescencia indirecta en tejido de ratón sigue siendo el estándar de oro para el primer tamizaje. Vean nada más estos patrones de tinción. Son casi como huellas dactilares. El patrón nuclear granular para ANA1, la tinción en el citoplasma para CRMP5 o este patrón tan particular en el plexo coroideo para KLHL11. Estos patrones son la primera gran pista que nos guía en el trabajo detectivesco. Ok, tenemos una sospecha clínica alta, quizás hasta un anticuerpo positivo. ¿Y ahora qué? Ahora empieza una carrera contra el tiempo. Encontrar el tumor. Y que quede muy claro, esto no es algo secundario, es parte central e indispensable del manejo neurológico. El abordaje tiene que ser metódico, un verdadero algoritmo. Paso 1. Lo básico. Una tomografía con contraste de tórax, abdomen y pelvis, más los estudios dirigidos por género. Si esto es negativo, no nos damos por vencidos. Paso 2. Escalamos a un PET-TC con FDG.
Y si la búsqueda sigue sin dar frutos, entramos al paso 3, un modo de vigilancia activa, repitiendo los estudios cada 6 meses por unos 4 años. Y se preguntarán, ¿por qué insistir tanto con el PET-CT? La respuesta está en los números. El PET incrementa la detección de tumores ocultos en aproximadamente un 20% cuando la tomografía inicial fue normal. Un 20%. Eso significa que en 1 de cada 5 pacientes con un TAC limpio, el PET va a encontrar al culpable. Esto es un impacto clínico brutal. Muy bien. Con un diagnóstico ya confirmado o de muy alta probabilidad y con la búsqueda del tumor en marcha, tenemos que actuar. No podemos esperar. Estamos literalmente en una carrera contra el tiempo para evitar un daño neuronal permanente. La estrategia es simple y directa, con 2 pilares que se levantan al mismo tiempo. Pilar 1. Tratar el tumor. Hay que eliminar la fuente del problema. Pilar 2. Iniciar una inmunoterapia agresiva para frenar el ataque autoinmune. No es uno y luego el otro, es ambos. Y es ahora. La rapidez aquí es pronóstica. En la fase aguda, tenemos 3 grandes herramientas de primera línea: pulsos de metilprednisolona, inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis. La elección depende de cada paciente, de sus comorbilidades, pero, y este es un punto clave, si la sospecha clínica es fuerte, no hay que demorar el tratamiento esperando la confirmación serológica. Se inicia y punto. Ahora, ¿qué pasa si la primera línea no es suficiente? Escalamos. Y aquí es donde todo lo que vimos de fisiopatología cobra un sentido práctico increíble. Para los síndromes mediados por anticuerpos, como el anti-GABA B, la lógica dicta ir por las células B con rituximab. Es una elección dirigida. En cambio, para síndromes mediados por células T, como el anti-YOU, necesitamos algo más potente que module tanto la inmunidad celular como la humoral, como la ciclofosfamida. Perfecto. Para ir cerrando, vamos a destilar toda esta información en mensajes clave, en esos take-home messages que nos llevamos directamente a la toma de decisiones con nuestros pacientes. Los conceptos fundamentales son 4. Número 1, y quizá el más importante, la localización del antígeno lo es todo. Intracelular versus superficie. Eso los dicta pronóstico y tratamiento. 2. La rapidez es crucial. Sospecharlo rápido y buscar el tumor de forma agresiva. 3. El tratamiento siempre es doble. Atacar al tumor y calmar al sistema inmune, al mismo tiempo. Y 4. No subestimen el PET-CT. Es nuestra mejor arma cuando la imaginología inicial es negativa. Y cerramos con una pregunta que nos deja pensando, la que define la frontera actual de este campo. Con el boom de los inhibidores de checkpoint inmunitario en oncología, estamos viendo una nueva ola de síndromes neuroinmunológicos. Esto nos pone en una encrucijada fascinante. ¿Cómo apagamos el fuego en el sistema nervioso sin apagar el fuego que necesitamos para combatir el cáncer? Resolver este dilema es el gran reto para la próxima era de la neuroinmunología. Todo este análisis que hemos discutido se ha basado en la excelente revisión publicada por Devine y colaboradores en Therapeutic Advances in Neurological Disorders, allá por el 2021, una fuente que es, sin duda, una referencia obligada hoy en día. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.